Hola, mi nombre es Elena Ortiz y en este video aprenderás sobre la anamnesis del adulto. Con este video, nosotros esperamos que tú seas capaz de definir qué es la anamnesis y cuáles son sus componentes principales, además de identificar cuál es la importancia que ésta tiene como una herramienta para obtener información de un paciente o un usuario de salud. También aquí tú comprenderás el porqué de muchas preguntas y su fundamento científico y lógico. Para ello, debemos comprender qué es la anamnesis, y esta es una herramienta semiológica. Pero de manera introductoria, debemos saber antes que la semiología es la ciencia que va a estudiar los signos y síntomas de las enfermedades para llegar al mejor diagnóstico posible. Esta semiología se va a dividir en tres grandes componentes que van a ser la anamnesis, el examen físico general y segmentario y los exámenes de laboratorio y los complementarios. Hoy, como ya lo había dicho, vamos a enfatizar en lo que es la anamnesis. Esta se va a definir como la herramienta semiológica que nos ayuda a recopilar antecedentes del usuario para poder llegar al mejor diagnóstico posible. ¿Cómo recopilamos estos antecedentes? Principalmente con las preguntas, o sea, una entrevista dirigida que yo voy a hacer. Este tema tiene dos grandes objetivos. El primero de ellos va a ser obtener información sobre la afección que está teniendo este usuario y por qué él me viene a consultar o viene a hacer una consulta de salud. Y también es muy importante y relevante que yo establezca una buena relación con el usuario y el profesional de salud, porque así vamos a fortalecer la confianza y vamos a hacer que este sea un proceso continuo y integrado en el tiempo. Antes de comenzar la anamnesis como tal, tenemos que tener datos fundamentales. Estos van a ser el nombre del paciente, su edad y la fecha y hora en que nosotros estamos haciendo esta atención. ¿Por qué es importante? Porque esto lo vamos a anotar en una ficha clínica, en un papel o en una historia clínica donde vamos a dejar anotado o registrado todo lo que se nos esté evidenciando en esta conversación, en esta entrevista. También podemos agregar datos como la actividad del usuario de salud, si es escolar o trabajador, su teléfono, su previsión social, su escolaridad. ¿Por qué es importante saber la escolaridad? Porque aquí sabremos cómo debemos referirnos a ellos. Si tenemos que usar un vocabulario mucho más simple o podemos ocupar un vocabulario elaborado. Y el estado civil. ¿Por qué es importante conocer todos estos datos? Porque nosotros debemos comprender que estamos frente a una persona sujeta a derechos, una persona que es digna, que tiene libertad, autonomía e inteligencia y no es un mero elemento de investigación terapéutica. Entonces debemos considerar que es una persona que se desenvuelve en la sociedad. Ahora realizaremos la anamnesis como tal y para poder comprender este concepto y realizar un proceso sistemático y ordenado y además de jerarquizado, vamos a dividirlo en dos grandes subdivisiones, por así decirlo, y este va a ser una anamnesis próxima y una anamnesis remota. Dentro de esta anamnesis próxima tendremos otras dos subdivisiones que serán el motivo de consulta y la caracterización de la enfermedad actual. En cuanto se refiere al motivo de consulta, es por qué esa persona viene a la consulta médica o por qué esa persona vino a un control. Este puede ser porque ella presenta dolor hace 2 días, porque puede presentar un flujo vaginal hace 3 días, porque ha tenido pérdidas de sangre inusual, etcétera, etcétera, que es más acotado a la profesión de obstetricia y puericultura. Pero también debemos considerar que no solamente nos consultan por procesos patológicos, sino que también nos consultan por procesos que pueden ser totalmente fisiológicos, como un control de embarazo, que una persona venga a pedir un método anticonceptivo, etcétera. Y luego de eso, debemos hacer la caracterización de la enfermedad actual. Si asumimos que viene por una serie de síntomas que le están aquejando, nosotros vamos a preguntar ¿desde cuándo comenzaron estos síntomas? ¿Cómo han sido estos síntomas? ¿Cuál ha sido su evolución en el tiempo? ¿Si ha tenido tratamiento o no? Y
también los factores en el proceso fisiológico, lo mismo. Ahora vemos cuál es la anamnesis remota. Y esta también va a tener sus divisiones y va a ser una personal y va a ser una familiar. En cuanto a lo personal, yo voy a recopilar todos los antecedentes que ha tenido esta persona a lo largo de su vida en la historia clínica. Entonces, yo voy a partir primero por los antecedentes mórbidos de esta persona. ¿A qué se refiere con antecedentes mórbidos? A todos los antecedentes médicos, quirúrgicos o traumatismo que hayas presentado. Por ejemplo, enfermedades como que pueda tener diabetes. Yo pregunto sobre desde cuándo tiene esta enfermedad, si ha tenido tratamiento de la enfermedad y cómo ha evolucionado en el tiempo. También pregunto sobre cirugías y pregunto sobre traumatismos. En este punto nosotros ponemos si una persona ha tenido transfusiones de sangre o no. Luego vienen los antecedentes gineco-obstétricos y para ello debemos comprender que se dividen ginecológicos, antecedentes ginecológicos y antecedentes obstétricos. Dentro de los antecedentes ginecológicos vamos a tener una serie de otros subfactores y estos van a ser la historia menstrual de mi usuaria, la historia sexual del usuario o usuaria, también el uso de anticonceptivos y enfermedades ginecológicas. Dentro de la historia sexual, nosotros preguntamos por actividad, preguntamos por la frecuencia, el número de parejas y la importancia que ella radica. En la historia menstrual, nosotros preguntamos cómo han sido las características, desde qué edad comenzó, es decir, cuál fue su menarquia, cómo han sido las características, la intensidad, si ha tenido dolores o no. Preguntamos también sobre si ya son en usuarias con mayor edad, preguntamos si ya ha parado este proceso de menstruación, es decir, su menopausia, y otros flujos vaginales que pueda presentar. Luego vienen los anticonceptivos, si ella ha usado anteriormente, cuáles usó, preguntamos también. Preguntamos cuáles son los que está usando actualmente y preguntamos sobre efectos colaterales que hayan tenido esto, por ejemplo, acné, mareos, desmayos, etc. Y en las enfermedades ginecológicas va a ser todo tipo de enfermedades ginecológicas o intervenciones en el área ginecológica. También preguntamos sobre ITS. ¿Qué son las ITS? Son las infecciones de transmisión sexual. Preguntamos hace cuánto comenzaron, si hubo un tratamiento y cómo se ha evolucionado. En esta parte, nosotros también pesquisamos si se ha realizado el PAP o el Papá Nicolau y también la última mamografía. Luego vienen los antecedentes obstétricos y dentro de estos antecedentes obstétricos tenemos nuestra sigla GPA, que son gestaciones, partos, abortos. En cuanto a las gestaciones, nosotros ponemos el número total de gestaciones, tanto las que se llevaron a término como las que no. Preguntamos los abortos, cuántos abortos tuvo y si es que tuvo abortos, nosotros vamos a preguntar la edad gestacional de este aborto, si fue un aborto espontáneo o no y cuál fue la probable causa de este aborto. En cuanto a los partos o paridad de la usuaria, preguntamos sobre el tipo de partos, el número de partos que ha tenido, la evolución del parto, las características de su recién nacido y si es que sus hijos están vivos y cuál es su estado. Luego vienen los hábitos. Dentro de los hábitos podemos preguntar sobre el consumo de tabaco o cigarrillos y aquí vamos a preguntar con cuánta frecuencia lo hace, desde qué edad comenzó y cuánto control tiene sobre esta necesidad creada. Tenemos también el consumo de alcohol y las mismas preguntas. Luego también tenemos la higienización que tiene esta persona y su hábito alimenticio. Este punto va a ser relevante cuando tengamos usuarios con obesidad o trastornos alimenticios. Luego viene el uso de medicamentos. Yo pregunto si la persona que está al frente mío, si mi usuario de salud está consumiendo medicamentos, si consumió unos días antes, cuál medicamento fue y cuántas dosis fueron. Sobre las alergias que viene también, preguntamos por distintos tipos de alergia. Puede ser alergia a medicamentos y si es que hay alguna alergia a medicamentos es importante que nosotros podamos
ponerlo en la ficha clínica y sobre todo en la portada para que sea evidente. También podemos preguntar por alergias alimenticias, podemos preguntar por alergia al polen, al pasto o algún tipo de otra alergia. En cuanto a las inmunizaciones, en los adultos debemos considerar que pueden ser vacunados contra la influenza, contra la hepatitis A y B y contra un refuerzo de la vacuna tetánica contra el tétanos que ya se puso en su infancia. Y en los niños debemos considerar que está nuestro plan de inmunizaciones. Es importante saber si esta persona tiene su plan de inmunizaciones completo. Y luego vienen los antecedentes sociales. Aquí yo voy a recabar o voy a buscar información para saber cómo esta persona integral en su desarrollo está confrontando el proceso fisiológico por el que me vienen a consultar o la enfermedad como tal. Por ejemplo, aquí es importante que yo sepa sobre su previsión. Su previsión porque voy a saber qué herramientas financieras va a tener para enfrentarlo y para hacer una atención en salud. A qué centros va a acudir, si esta persona tiene redes de apoyo, con quién vive, la manera en que vive, si tiene sistema de agua potable, si tiene luz, etc. También aquí puedo indagar sobre religión, puedo indagar sobre su etnia, puedo indagar sobre otros aspectos. ¿Por qué va a ser importante, por ejemplo, que yo indague sobre religión? Porque si una persona que su religión le impida algún proceso médico, como por ejemplo las transfusiones de sangre. Y por último está esta otra categoría que va a ser la anamnesis remota familiar. Y aquí toma importancia. ¿Por qué? Porque están los antecedentes mórbidos. O sea, todas las enfermedades que fueron transferidas por genética. Dentro de estas cae importancia si mi padre, mi abuelo o otros tipos de familiares han tenido hipertensión, diabetes mellitus tipo 2 generalmente, o tipo 1 también es importante. Algunos tipos de cáncer, como por ejemplo el cáncer de mama y el cáncer de colon, y enfermedades coronarias. Por último, es importante y lo que nunca debe olvidar, cuál y qué es una anamnesis, que va a ser esta secuencia de preguntas, esta entrevista dirigida para poder llegar al mayor diagnóstico posible, en donde me importa la manera que yo pregunto, en donde yo tengo que enfocarme en que la persona que está al frente mío es una persona integral, una persona con emociones, sentimientos y es totalmente vulnerable a lo que yo pueda preguntarle. Por eso es importante que también desarrollemos las habilidades blandas en este factor de cómo preguntar. Los componentes que están en ella, que ya lo mencionamos, que es necesario que se aprendan para poder realizar una anamnesis completa y organizada, y también los datos previos que tenemos a ella, que eran lo que ya sabíamos que es el trato directo con las personas. Espero que este video hayas podido aprender algo y tengas un provechoso estudio. Muchas gracias.